Llegó el momento de leer entre líneas con Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático universitario, autor de la columna Leer entre líneas. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como F. Ruiz MX. Y hoy, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Sí a la militarización? Muy buenos días, David. Sí, un tema bastante polémico. Sin embargo, bueno, hay un punto por el cual dediqué esta colaboración, la última, por cierto, ya de septiembre. Estamos ya, en verdad, a la vuelta de la esquina con 2023, pero hay un motivo, ¿no? Obviamente no es una mera ocurrencia como las que suelen caracterizar a muchos de los gobiernos actuales en el mundo, sino hay un fundamento. A ver, y entonces explícanos de qué viene esta entrega y por qué ese título. Mira, obviamente este tema ha sido pues bastante comentado en tiempos recientes. Sin embargo, dándole un contexto histórico y aprovechando que todavía estamos en septiembre, me pareció muy importante iniciar recordando que hoy, 27 de septiembre, se cumplen 201 años del ingreso del ejército trigarante a la capital de nuestro país. Con este hecho culminó la guerra de 11 años por la cual atravesamos para lograr la libertad y la independencia de México. Mañana se conmemorarán 201 años del Acta de Independencia, es decir, será mañana cuando realmente México cumpla años. Lo que pasa es que los mexicanos estamos acostumbrados a celebrar los comienzos, más no las culminaciones. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Es algo que debemos de reconocer. La realidad es que el ejército ha sido parte intrínseca de nuestra historia. Ha sido acompañante de los hechos históricos, de los sucesos más trascendentales que han marcado la vida de nuestro país. Los mexicanos seguimos celebrando el inicio de aquella gesta, pero hemos olvidado la verdadera fecha del nacimiento de México como nación y también hemos dejado de lado que las Fuerzas Armadas, insisto, han jugado un papel determinante en las decisiones que se han tenido que tomar a lo largo de estos 2 siglos de soberanía para poder consolidar muchas de las acciones que nos llevaron hasta donde estamos, ¿no? Es importante también recordar que luego de que afianzamos nuestra soberanía, era necesario establecer un gobierno y una ley que le diera sentido. Por eso México abre paso a un primer gobierno que, contrario a lo que pudiésemos pensar o haber imaginado, no fue una democracia, no fue una república, sino un imperio, el primer imperio mexicano encabezado por Agustín I. Fue hasta 1824 cuando se da ya el gran salto hacia la República Federalista, seleccionando a Guadalupe Victoria como el primer presidente. Sin embargo, ni el acta constitutiva de la Federación, tampoco la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, establecía cuáles eran los miembros del gabinete, es decir, las secretarías de Estado, pero sí facultaba al presidente para disponer de los secretarios que consideraran necesarios para el buen desempeño del gobierno. De tal suerte que el primer antecedente del México independiente de la Secretaría de la Defensa Nacional fue el Ministerio de Guerra y Marina a partir del 10 de octubre de 1824. Es cierto que hubo un momento en el que se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina prácticamente 10 años antes, con el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Septentrional. Sin embargo, recordemos que todavía no éramos un México independiente y por tanto no se le puede considerar propiamente como una dependencia o una institución en toda la extensión de la palabra. La Secretaría de la Defensa Nacional, tal y como la conocemos, fue creada hace menos de 100 años, en 1937, por el presidente Lázaro Cárdenas, y 3 años después se crea la Secretaría de Marina. Insisto, debemos de reconocer que desde la lucha por nuestra libertad como Estado, a lo largo de 2 siglos y hoy mismo, la presencia del Ejército es determinante.
Y evidentemente no nos podemos únicamente basar en hechos históricos, sino que requerimos también de un marco jurídico. Y para ello, bueno, pues tenemos desde la Constitución hasta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el caso de esta última, en el artículo 29, se establecen cuáles son las facultades y obligaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre ellas está formular y ejecutar planes y órdenes necesarios para la defensa del país y dirigir y asesorar la defensa civil. Además, es la única facultada para intervenir en la importación y exportación de armas, así como conceder la autorización para la aportación de las mismas, siempre que no se trate de aquellas que son de uso exclusivo del ejército, ¿no? En el caso de la Secretaría de Marina, tiene como propósito ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad. Es decir, la protección de los mexicanos es un deber implícito de ambas dependencias. Cabe recordar también que, como mencionaba hace un momento, en la Constitución, en la Carta Magna, también se le concede la facultad, en el artículo 89, al presidente de la República para tomar las decisiones necesarias que conlleven a preservar la seguridad nacional, disponer del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para la seguridad interior. Aunque hay un artículo, que es el 129, que dice, y cito, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Muchos se basan precisamente en este artículo para cuestionar la presencia del Ejército en las calles. Sin embargo, aquí la cuestión es definir si actualmente México realmente vive tiempos de paz, cosa que desde mi perspectiva, pues la verdad me resulta bastante cuestionable. Además de estos dos primeros argumentos, también es importante recordar que existen varias estadísticas, sondeos, encuestas que señalan que la mayoría de la sociedad, por lo menos aquella que ha sido consultada, dice sí a la militarización. Sin embargo, no hay que confundir la militarización de las calles con la militarización del gobierno. Son cosas totalmente distintas, ¿sí? A consideración de quien esto escribe, la verdad es que la militarización del país no es una opción, sino una necesidad en este momento. Sin embargo, es imprescindible asegurarse que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber esencial, que es preservar la seguridad de los mexicanos. Para ello, el presidente debe evitar distraerlos con labores administrativas que los apartan de su misión para combatir el crimen. Coincido con la indisposición de muchas personas por la indiscriminada asignación de tareas a los militares. Creo que los militares deben de cumplir con su función esencial, que, insisto, es para enfrentar a los delincuentes, no para servir desde un escritorio, no para combatir la ineficiencia en las oficinas gubernamentales. Recordemos que solo el ejército tiene la formación, las herramientas y la experiencia para enfrentar a los maleantes que tanto lastiman a México. Claro está que la solución a la situación tan lastimosa que hoy padecemos no se limita a la presencia del ejército en las calles. Ese es un error que muy frecuentemente cometemos, creer que con una varita mágica se resuelven los problemas. La realidad es que necesitamos de soluciones integrales, ¿sí? Por lo que, además del ejército, se requieren de verdaderos y funcionales programas de prevención en todos los niveles educativos, así como el fortalecimiento y ampliación de las policías municipales y estatales, pero no solo en cantidad, sino en calidad. Queremos que nos defiendan, pero para ello debemos darles herramientas y también debemos concederles nuestra confianza. Claro, y digo, sé que esto es como totalmente punto y aparte de este nivel de análisis que nos presentas hoy, Francisco, pero pues como lo que vivimos ya en algún momento durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán y la entrada del ejército a las calles, cuando pues en ese momento muchos le reconocimos, tal vez estés de acuerdo, tal vez no, pues que sí se la jugó fuerte en el sentido de que le pudieron haber dicho, estás admitiendo que no pudiste y que por eso llamaste al ejército. Sin embargo, él dijo, yo tengo que hacer lo que tenga que hacer y las cosas están fuera de control. Entonces digo, efectivamente, y te insisto, es otro nivel de análisis, no es en el mismo sentido que tú estás planteando, pero lo traigo a la mesa en el sentido de que cada momento
cada concepto hay que ponerlo en su correcta perspectiva para entenderlo. Totalmente, y coincido completamente con esta mención que haces en relación al gobierno estatal. Insisto, la militarización es decir, la militarización debe de darse en las calles y en pro de la seguridad. Pero el presidente, esto es en lo que sí quiero hacer mucho énfasis, el presidente está llevando a la militarización a su gobierno. Está llenando de militares su gobierno cuando los militares deben de estar en las calles. Eso es lo realmente preocupante, que estén a disposición, porque recordemos que los militares deben obediencia prácticamente sumisa al presidente de la República, siempre y cuando respete la Constitución política, pero vemos también a un secretario de Defensa con ciertos tintes políticos que ha dejado ya entrever. Entonces, insisto, la militarización es para defender la seguridad y la paz de los mexicanos y no para servir al presidente de la República en sus ocurrencias o desatinos. Francisco, como siempre te agradezco enormemente, te deseo un excelente martes, una excelente semana y nos escuchamos el próximo martes, que ya será, como bien lo dijiste, octubre. Muchas gracias y que tengan un excelente martes. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX.